Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Vamos a fijarnos bien en esa primera lectura, para no alargarnos en la homilía. Es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay un problema, surge un problema en la comunidad. Se empiezan a quejar de que no se están atendiendo a los huérfanos y a las viudas en la caridad, en su atención. Entonces los apóstoles dicen que ellos no pueden dedicar ese tiempo a los enfermos y demás, porque ellos tienen que dedicarse a explicar la palabra de Dios. Entonces van a nombrar, por disposición de los apóstoles, que nombren a 7 hombres intachables de la comunidad, que llamarán diáconos. Y el diácono diaconía significa servicio. Son los que van a encargarse del servicio de atención a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos en sus necesidades. Y veamos bien, a esos hombres van a hablar de Felipe, van a hablar de Prócoro, Pármenas, Timón. Son 7 personajes. Escuchen. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cantamos todos. El Señor Cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Al escuchar esa segunda lectura, es un trozo de la primera carta del apóstol San Pedro. Pedro reafirma, habla acerca de Cristo Jesús como el único Dios y Salvador. Dice que es la roca, la piedra firme, que fue desechada por los constructores. Sí, fue una piedra de escándalo porque no lo aceptaron, lo rechazaron. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas
que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Cuando Cristo habla y dice, no pierdan la paz, significa, no se vayan a olvidar de mí. Si me olvidan, entonces ya no cumplirán mis mandamientos. No se olviden de mí para que puedan cumplir todo lo que yo les he mandado. Y es verdad.
Recuerden bien que cuando una persona está muy enferma, muy grave, y siente que va a morir, llama a sus hijos y a cada uno le va dando indicaciones. Y lo primero que les dice es esto: acérquense a Dios, vayan a misa, recen, comulguen, acerca a tus hijos a Dios, no te alejes de Dios. Y lo hacen precisamente para que ellos puedan darse cuenta cuál es el camino, por dónde deben de caminar, cómo deben de vivir en su propia vida, qué es lo que tienen que hacer en su propia vida. Es así como Cristo está preparando a sus discípulos antes de subir a los cielos. Se acerca pues la fiesta de la ascensión del Señor y por eso los va preparando poco a poco. Por eso les invita: no pierdan la paz. La paz es Cristo Jesús. Por eso significa: no me pierdan, no se olviden de mí, recuerden bien todo lo que les he dicho. Y si una persona, después de haber recibido las indicaciones de su padre, de su madre, que se ha ido, pasa el tiempo y se sale del camino y se empieza a desviar y empieza a hacer otras cosas, lo primero que les dicen: ¿ya se te olvidó lo que te dijo mi papá? ¿Ya se te olvidó lo que te dijo mi mamá? ¿Tan pronto? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿No te dijo que te acercaras a Dios? Ese es tu problema. Por eso, porque te alejaste de Dios y ya no vas a misa, por eso vives de esa manera, por eso andas en esos pasos. Por eso Cristo dice: no pierdan la paz, no me vayan a perder a mí, no se olviden de mí, para que cumplan mis mandamientos. Fíjense bien lo que sigue. Y dice: si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo me voy para allá para prepararles una habitación. Si no fuera así, yo mismo se los hubiera dicho a ustedes. Y Cristo dice: cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré por ustedes. Yo mismo volveré por ustedes para llevarlos conmigo, porque quiero que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar a donde yo voy. Señor, no sabemos cuál es el camino. Y Cristo les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué significado tiene? Yo soy el camino. El camino es lo que Cristo nos enseñó. ¿Cómo nos enseñó? A vivir. Nos dijo cuál es el camino para llegar a Dios, pero cómo hay que vivir. Y entonces, si Él nos vino a enseñar cómo debe ser nuestra vida, si en lugar de irnos por otro lado es seguir ese camino de honestidad, de rectitud, para poderlo seguir a Él, el único que nos pide. Si Cristo es el camino, Él mismo nos enseñó el camino para llegar a Dios, porque Él mismo nos puso el ejemplo. Él mismo con su vida pasó por este mundo haciendo el bien. Entonces nos enseñó cómo vivir con dignidad como hijos de Dios. Si Cristo es el camino, entonces debemos de imitarlo, de seguirlo, seguir sus huellas para poder poner en práctica lo que Él hizo, la caridad a los demás. Por eso en la primera lectura que se hablaba acerca del servicio que iban a ofrecer los diáconos a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, eso Cristo sí quiere. Es el poder pasar por este mundo sirviendo, haciendo el bien a los demás para poder llegar a la casa del Padre. Pero dijo: yo soy la verdad. Sí, la verdad, porque Cristo es la palabra eterna de Dios Padre hecha carne, el Dios que se hizo hombre, el Dios que vino a este mundo para salvarnos. Ese es Cristo Jesús, es la palabra eterna del Padre, y Él mismo, que es la palabra, nos enseñó cuál es la voluntad de Dios. Él es la palabra y aquí está su palabra escrita, es la presencia de Dios. Entonces, si Cristo es la verdad, nos vino a enseñar qué es lo que debemos de cumplir. Nos enseñó cómo vivir, pero ahora nos dice, si es la verdad, ¿qué debemos de cumplir? ¿Qué debemos de creer para vivir como hijos de Dios? Las verdades de fe. Él nos habló de Dios Padre, del mismo, del Espíritu Santo. Nos habló de la otra vida, nos habló de la resurrección, nos habló del perdón de los pecados, las verdades de fe. Nos enseñó los mandamientos y cómo debemos de cumplirlos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la verdad, son las verdades de fe.
y dijo que Él es la vida. Entonces, para poder caminar el camino correcto, de acuerdo a la voluntad de Dios, para vivir cumpliendo sus mandamientos, viviendo con una vida digna, cumpliendo con lo que Cristo nos enseñó, una vida de fe, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué necesitamos? Dijo, soy la vida. Y la vida es Cristo presente en la Sagrada Eucaristía. Es el alimento de nuestra fortaleza para poder ser fieles a Dios y permanecer unidos a Él y no perder la paz. Por eso necesitamos la Eucaristía, que es la vida. Unirnos a Cristo, que es la vida, es caminar con Él, no olvidarnos de Él, tener los mismos sentimientos de Cristo para poder hacer el bien como lo hizo Él. Pasó por este mundo haciendo el bien y con nuestras propias obras, unidos a Cristo, glorificar a Dios Padre. Por eso Cristo habló, el Padre y yo somos uno. Dijo el mismo Felipe, bueno, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Felipe, quien me ve a mí ve al Padre. Las obras que yo hago no son, es el Padre que actúa en mí, Felipe. Son las obras de mi Padre, Felipe. Si no me quieren creer a mí, por lo menos créanlo por las obras. Las obras que yo he hecho son de mi Padre, es el que actúa en mí y habla de esa unidad. Por eso, si nosotros nos unimos a Cristo en la Eucaristía, vamos a tener los mismos sentimientos de Cristo, hacer el bien a los demás, el servicio a los demás, la caridad a los demás. Y si hacemos eso, Cristo con sus obras glorificó a Dios Padre. Cristo quiere que nosotros glorifiquemos con nuestras obras a Dios Padre, para poder llegar un día hacia su presencia. El que cree en mí hará las obras más grandes, porque voy yo al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo se los concederé, dijo Cristo, porque yo voy al Padre. Porque estando con el Padre, yo mismo abogaré por ustedes, y lo que me pidan en mi nombre, yo mismo lo haré. Se les concederá porque estoy con mi Padre. Y se hará la voluntad de mi Padre Dios. Piensen entonces eso, ir hacia el Padre. Entonces, si todavía no se conoce a Cristo, tanto tiempo que soy con ustedes y todavía no me conoces, tanto tiempo presente en la Sagrada Eucaristía y no conocerlo, tanto tiempo escuchar su palabra y todavía no conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque no nos interesa conocer a Cristo, porque no nos interesa conocer su palabra. ¿Qué nos interesa entonces? Van pasando los años y no conocemos a Cristo. Por eso la manera que podemos conocer a Cristo es unirnos a Él en la Sagrada Eucaristía y poder hacer las obras que agradan a Dios Padre, tal como Cristo lo hizo. Es no olvidarnos de Cristo, es permanecer unidos a Él para ser fieles a Él, a la voluntad de Dios Padre. Y vivir como Dios quiere, no como lo dicen los hombres. Por eso fíjense en una cosa. Escuchen esto. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es a Él al que debemos de seguir. Él es la vida, a quien debemos de unirnos. Él es la verdad, lo que tenemos que cumplir y hacer. Él es la verdad. Y no tenemos por qué hacer caso a quienes mienten, engañan y quieren separarnos. Escuchen esto. Fíjense cómo tenemos que hacer las cosas de acuerdo a eso y termino. Se ha dicho que la Iglesia debe de permitir que se ordenen las mujeres como sacerdotes. Se ha dicho que se pueden ordenar como obispos, como en otros lugares. Que la Iglesia permita el aborto, que la Iglesia permita el divorcio, que la Iglesia permita los anticonceptivos. Es que no vamos a hacer lo que tú dices. Es que la Iglesia no es nuestra. Todos los que hemos sido bautizados somos la Iglesia. Todos, sí. Y entonces yo voy a obedecer lo que dice Él, porque la Iglesia la fundó Él con su preciosa sangre derramada en la cruz. Y fue el sacrificio de un hombre, fue de un Dios hecho hombre. Es del mismo Dios, no fue de un simple hombre, fue un Dios hecho hombre que se sacrificó y Él mismo nos ha rescatado para formar la Iglesia, un solo pueblo. Si la Iglesia es de Cristo, somos de Cristo, tenemos que seguir a Cristo y obedecer a Cristo Jesús. Fíjense en lo que le voy a decir. Cuando
Enrique VIII se separó de la iglesia porque no quiso obedecer al Papa, porque se casó una vez y otra y mataba, y así se quedaba, y 7 veces. Y agarraba una y la mataba, y agarraba otra y otra, y entonces como el Papa no quiso divorciarlo, se enojó y no voy a obedecer. Y se separó, y ahí se fundó la iglesia que hoy llamamos los anglicanos, la iglesia de Inglaterra. La jefa de la iglesia es la reina Isabel II. Y entonces dijeron allá, pues si la jefa de la iglesia es una mujer, ¿por qué no nos ordena a nosotros sacerdotes que somos mujeres? ¿Por qué no nos ordenan obispos si ella es jefa, es mujer? Y los ordenaron. Hoy es un desorden. ¿Y saben por qué? Porque cuando le empiezan a hacer caso a los hombres, el rey no le hicieron caso, se separó de la iglesia católica, vino la separación y empezó a hacer lo que él quería y hacer las cosas como él quería. Es un desorden. Hoy es un desorden. Sí. Tantos problemas que hay, que ha habido parroquias completas en los anglicanos que se han venido a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ella dice, se salieron de los mandatos de Cristo. Efectivamente, porque Cristo nunca ordenó mujeres. Y no porque eran menos y demás. No por hacerlos menos, no. Sino porque Cristo quiso, según la voluntad de Dios Padre, en los hombres ordenar sacerdotes y obispos, y a la mujer dejarle su papel como alguien que colabora en la iglesia, pero tiene su papel importante, pero no en la ordenación. Que permitir el divorcio, es que Cristo dijo, lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para hacer los dos una sola cosa. Y entonces estamos obedeciendo lo que dice el mismo Dios. Que por qué no se permite el aborto. No matarás, dice el mandamiento de la ley de Dios. Que hay que permitir los anticonceptivos, es frenar la vida. Y entonces Dios es el dueño de la vida, es el promotor de la vida, y hacemos su voluntad, defender la vida. Y así podemos hablar tantas cosas que se dice, ¿por qué la iglesia no permite eso? ¿Por qué la iglesia no permite el otro? Porque la iglesia no es tuya ni es mía, la iglesia es de Cristo. Y cuando empecemos a hacerle caso a los hombres, cuando empecemos a hacer lo que ellos dicen, entonces la iglesia no será de Cristo, será iglesia de los hombres que hacen lo que quieren y viven como quieren. Ya no es la iglesia de Cristo. Para que sea la iglesia de Cristo hay que ser fieles a su voluntad. Por eso obedecemos a Cristo y no lo que dicen los hombres. Por eso Cristo dice, no pierdan la paz, no se alejen de mí, no se olviden de mí, si no se van a perder. Yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios Padre. Por eso lo seguimos a Él, por eso lo obedecemos a Él, hacemos caso a su voluntad. ¿Qué es el camino? Hay que seguir sus huellas e imitarlo en la vida, tal como Él lo hizo, haciendo el bien. Es la verdad, lo que nos dice, la verdad es de fe, en lo que debemos de creer para poder vivir como hombres de fe, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él es la vida, la fuerza, la fortaleza de nuestra alma, unidos a la Eucaristía, para poder seguir siendo fieles a Dios y caminar hacia la casa del Padre. Es esto, es lo que Dios nos pide. ¿Entendimos? Es lo que Dios nos pide, servicio y entrega a los demás, tal como Cristo lo hizo. Pónganse de pie. Hermanos y hermanas, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Digan, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.